para seguir la tónica de estos días, vamos a todavía quedarnos una semana más en el libro de Romanos. En esta semana estábamos estudiando y volvemos a Romanos capítulo 3, desde el verso 9 al verso 18. Romanos capítulo 3, verso 9 al verso 18. Y como han predicado los que, especialmente el pastor Junior en esta serie, esto es un análisis que hace el apóstol Pablo para los intelectuales que vivían en Roma. Y les aclara el concepto de la gracia, especialmente los va llevando entre la diferencia entre la ley y la gracia. Y les hace sentir que la condición humana, que es una condición de depravación total, pero nos dice la razón por la cual el hombre se depravó. La Biblia dice porque no tuvieron en cuenta a Dios, porque se olvidaron de Dios. La Biblia nos enseña que dejaron a Dios y empezaron a adorar las criaturas, a las cosas que se formaron con las manos de los hombres, y adoraron ídolos que ellos mismos hicieron, hechos de bronce o de talla de madera o de yeso, o representando la naturaleza, adorando animales. Y el hombre, cuando se aleja de Dios, el resultado básico de alejarse de Dios es que le da las puertas abiertas a que lleguen pensamientos inmorales y depravación en el hombre. Y Romano, en esos capítulos que lo podemos leer, el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, le dice en el capítulo 3 desde el verso 9, que pues, hablándole a los cristianos, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. ¿Mejores que los gentiles? Claro que no. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. Y aquí él cita el Salmo 14 del verso 1 al 3. Pablo está recitando el Salmo 14 que dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. En otras palabras, está hablando de que son ignorantes, han perdido el conocimiento de Dios. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcros abiertos en su garganta. Mira este detalle. Los que hablan. Sepulcros abiertos en su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspis hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Otra de las consecuencias: sus pies se apresuran para derramar sangre, la violencia, el asesinato, el homicidio. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Cuando nosotros perdemos la capacidad, lo que yo he llamado en algunos de nuestros escritos el factor Dios, cuando Dios no está en la noticia de la gente, empiezan a ocurrir una serie de cambios, porque conocer a Dios, como hemos enseñado antes, el que conoce a Dios de verdad, en algún momento de su vida jamás puede ser un buen pecador. Hay una conciencia, hay algo que lo que nosotros llamamos dentro de la teología el redarguir del espíritu adentro, esa voz adentro. Pero cuando tú alejas de Dios, cuando nos alejamos de Dios, el pecado corrompe nuestro carácter. Para los hermanos que me escuchan a través de Facebook y los que me
escuchan aquí en el estacionamiento y los vecinos. Hay un bosquejo de esto en nuestra página de mi perfil personal de Facebook, Rodríguez Sellas Santo. Las notas de este sermón están ahí, que las puede buscar. Prácticamente todas las citas bíblicas están ahí. Y un poquito de carne al bosquejo también le pusimos ahí. Pero cuando nosotros vemos que el carácter se corrompe, usted lo va a ver que la gente entra en la violencia física, peleando unos con otros, el deseo de destruirse, el chisme, la mentira, el engaño, la traición. Es parte de la problemática del carácter que vive lejos de Dios y que no tiene, del hombre que vive lejos de Dios y que no tiene temor de Dios. Y entonces vemos una tendencia universal, mundial, hacia el mal. Conflictos por frontera, odios raciales en todo el mundo. Y esto no tiene nada que ver necesariamente con el color de la piel, porque blancos matan a blancos, negros matan a negros, chinos orientales matan a orientales. El problema es la insatisfacción interna. No solamente tiene que ver con sexo, porque el hombre mata a sus pares, a los hombres matan a las mujeres pueden matar a los hombres. Es un problema de ausencia de Dios. También vemos que espiritualmente no tienen discernimiento, son ignorantes. Por eso es que la Biblia te dice en esos versos del 9 al 18, no hay quien entienda, no hay quien entienda. En otras palabras, hay gente que no piensa que el diablo es real, hay gente que no piensa que la maldad existe. Yo me acuerdo que yo tenía un familiar y desde muy niño ella dirigía o estaba a cargo de una escuela de ciencia espírita, y ella decía que el diablo no existía, lo que existía es una forma de maldad, pero que ella no le ponía nombre y no le podía quien la motivaba. Pero es la ausencia de Dios, y yo le dije, a esa ausencia de bien la Biblia le llama diablo. A esa ausencia donde vemos que se rebela contra lo establecido por Dios, la Biblia le enseña que hay alguien que va a incitar, pero no te obliga. Hay veces que le echamos mucho la culpa al diablo, y yo tengo que decirle a veces que me da hasta pena con el diablo, porque hay muchas cosas que no son culpa del diablo, son consecuencias de nuestros actos. Si nosotros vamos por el camino equivocado, sin lugar a duda llegaremos a un destino distinto al que nos trazamos. Si nosotros sacamos a Dios de nuestras vidas, hay una rebeldía dentro del corazón del hombre. Por eso es que la Biblia dice en su corazón que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien quiera hacer la voluntad de Dios. Cada uno quiere andar por su propio camino. Una persona que anda por camino, como dice Isaías, cada cual se apartó por su camino, cada cual hizo lo que quiso. Cuando se aparta de Dios, cada cual hace lo que quiere. Y por eso vemos que la gente es incapaz de buscar a Dios, pero trata de remediar la situación cuando el hombre se siente vacío. Pero sabe que no puede ir a Dios, porque el que se allega a Dios le tiene que reconocer como Dios y le tiene que obedecer como Dios y tiene que reconocer su palabra. Pues entonces buscan cosas alternas. Vamos a la bruja, vamos a la persona que nos puede decir del futuro, pero que nos diga un futuro bueno, que nos diga que tenemos suerte, que nos diga que todo va a estar mañana mejor, pero sin hacer cambios. Es como a veces ahora en las elecciones, todo el mundo quiere que las cosas cambien, porque yo creo que todo el país está de acuerdo de que esto está malo.
de que hay corrupción en todas las esferas del gobierno, que hay corrupción en nuestro sistema de justicia, que hay corrupción con los asesores que tenemos. Se han malversado los fondos federales, pero seguimos votando por los mismos partidos. Y después decimos, bueno, yo espero que cambien. El problema no es el hombre que está ahí al frente, es el sistema. Es todo ese andamiaje político corrupto que se ha creado con vividores porque viven lejos de Dios. Entonces pretendemos que Dios haga un milagro, que cambie el corrupto, porque ahora tiene otro nombre. Pero es el problema, es el sistema. Mientras usted mantenga un sistema lleno de pecado, no va a haber una visión de Dios. Y hay veces que en medio de las elecciones se acercan a la iglesia y hasta te dicen un verso bíblico y se pasan al frente. Porque yo he oído gente que ha posteado que fulano de tal, el candidato pasa al frente y se convirtió. Mentira, pasó a buscar votos de los incautos que creen que pueden cambiar las cosas. Si no se cambia el corazón del hombre, no puede haber cambio. Si usted pone un corrupto, no importa de qué color sea, ese corrupto va a obrar mal porque su corazón está lejos de Dios. Una persona que está lejos de Dios es espiritualmente inútil. En otras palabras, no tiene herramientas para lidiar con el mal. Hay veces que lo que quiere es legalizarlo. Usted ponga cualquier poca vergüenza y le van a querer legalizar. Por ahí hay una tendencia de un grupo que es todavía muy pequeño en Estados Unidos que está a favor de la pedofilia. Que se baje la edad de consentimiento para tener relaciones de 16 a 14 o hasta 12 años. En países árabes todavía, hombres acaudalados pueden coger niñas para casarse con ellas a cambio de dinero. Cuando nosotros hablamos de leyes que van en contra de la voluntad de Dios, y por eso ustedes ven que están envalentonados, porque los de unos y los de otros son iguales, tienen un mismo perfil, se han hecho en el mismo molde y después le cambian los colores. Pero están hechos en el mismo molde. Y le ponen, después que terminan de hacer el carácter, la persona con ese carácter inmoral, pues le pongo el azul o le pongo el rojo, le pongo el otro color, el que sea. Pero tienen la misma visión. Y hay veces que nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Y entonces vemos que el hombre no tiene herramientas porque no tiene a Dios. Y van a tratar de aprobar cuantas leyes puedan en contra del orden establecido por Dios. Se ha habido afectado todo, la educación, los trabajos, donde quiera que nos metemos, se ha visto afectado por leyes inmorales. La ignorancia de Dios, el alejarte de Dios, trae consecuencias. Alguien dijo que la depravación y la ignorancia caminan juntas. Caminan juntas. La importancia de la enseñanza. Yo quiero que usted vaya conmigo a Efesios, capítulo 4, verso 17 al 20. Efesios, capítulo 4, verso 17 al 20. Y mire cómo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, porque hay gentiles que andan bien y hay gentiles que andan mal, que andan en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. Podemos usar un sinónimo: embrutecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Cuando usted pierde la sensibilidad de Dios, escucha bien, mientras haya sensibilidad de Dios ahí adentro, hay esperanza. Dígale que está por ahí cerca, hay esperanza.
porque todavía queda una luz ahí, pero si usted pierde la sensibilidad de Dios en su vida, dice, se entregaron. Eso es lo que dice Romanos capítulo 1 y capítulo 2. Se entregaron, se dieron a la vida liviana, a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero mira lo que le dice Pablo a los Efesios. Me dice, mas vosotros no habéis aprendido a Cristo así. Esa no es la forma de vivir del cristianismo. Nosotros, dice, si en verdad le habéis oído, si habéis sido enseñados por Él. ¿Cuántos han sido enseñados por Cristo a través de la palabra? Dice que si habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. Y ahí está lo interesante, porque cuando una persona se convierte, tiene una pasada manera de vivir y una nueva. Y yo siempre he predicado de esto. A mí me gusta mucho esta palabra, dice, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos. La mente es importante. Viene una palabra nueva, viene una palabra fresca. El pensamiento va cambiando. La fuerza de tomar decisiones crece. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Ahorita vamos a ver una característica, forma que hablamos. Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos da a entender de que podemos reconciliarnos, que podemos perdonar, que podemos restaurar relaciones. Y esa es la meta de la iglesia, ser luz, luz en medio de tinieblas, sal en medio de un mundo en crisis. Ahora, ¿qué ha pasado? Por cuanto hay pecado, se rechaza con violencia todo el orden divino. Usted no ha visto una persona que usualmente está andando en un estilo de vida violento y alguien le corrige, se pone, como decían allá en Ponce, como un guamá, airado. Hay gente que le molesta que usted señale su posición, porque ellos no quieren, porque eso es un problema, no quiere que nadie le diga nada, se ponen airados. Usted no ha visto las discusiones, cómo insultan. Yo creo que cada cual va a tomar las decisiones como quiere vivir, pero yo tengo el derecho de señalar lo que a mi juicio dice la palabra que está mal, y debemos darle esperanza a la gente de un cambio y una transformación. Porque cuando el corazón se endurece, mi hermano, se acabó la paz. Se acabó las ganas de buscar a Dios. Cuando el corazón se endurece, ya no hay temor de Dios. Y hay varias características que identifican una persona que se aleja de Dios. Y es la forma que habla. Y al final del estudio está en el bosquejo, está el arte de preguntar. O sea, usted pregúntele a la gente que tarde o temprano, usted hace preguntas así, de golpe, tarde o temprano va a saber lo que está en el corazón. Y usted empieza a entender lo que está en el corazón de la gente. Y hay veces que usted va a descubrir que en el corazón de la gente hay rebeldía, hay rencor, hay asuntos no resueltos, hay casos que pasaron hace 15, 20, 30 años y todavía lo recuerdan, y cada vez que se puede lo usan como una herramienta para odiar. El corazón del hombre que no tiene el perdón de Dios va a tratar por todos los medios de destruir a otros.
Y entonces la Biblia en un momento dado nos habla, tanto en Mateo capítulo 12, versos 34 y 35, que nos habla que lo que hay como tesoro en su corazón, de eso habla. De lo que está en el corazón, eso habla. Hay otro pasaje en la Biblia, en Mateo también, que nos habla de esto. En Mateo capítulo 15, verso 10 al 20. Se acerca a los fariseos y le dicen al Señor: mira, tú no tienes cuidado, tus discípulos están comiendo con las manos sucias. Porque la ley decía que había que lavarse las manos antes de comer. Y Cristo le dijo: ¿ustedes saben qué? Que lo que ellos están comiendo ahora con las manos sucias va a la letrina, pero no lo contamina. Pero lo que realmente contamina al hombre sale del corazón. De lo que ya nosotros pusimos ahí, de los odios, de los rencores. Hay gente que se va a morir sin perdonar. Hay gente que le hicieron algo hace 50 años y si pudiera ir a la tumba de una persona que lleva 50 años enterrada, todavía le escupen. Y piensan que con eso le hacen daño al que está muerto y se hacen daño a ellos mismos. Todavía hay asuntos sin resolver. Hay gente que por alguna razón, yo que no puedo explicar, cuando ven a otro, se cambia por completo su semblante. Y hay veces que decimos: cuando lo vi me dañó el día. Cuando lo vi algo pasó porque su corazón todavía tiene reverdía y tiene dolor. Y entonces nosotros vemos que todo lo que sale por nuestra boca va a reflejar lo que está en el corazón. Todo lo que sale por nuestra boca va a reflejar lo que está en lo profundo de nuestro corazón. Y los que están siguiendo el perfil que aparece ahí, es interesante buscar el bosquejo, porque nos va a ayudar para entender. Está ahorita los que quieran buscarlo en Rodríguez Ella Santos, ahí aparece en Facebook. Pero de la boca del justo sale sabiduría, del impío perversidad. Cuando usted ve que un corazón va a hablar lo que siente, cuando usted lo ve, ¿de qué habla más? Alguien dijo que a lo que usted le da prioridad, eso le importa más. A lo que usted valora más. Hay gente que dice: yo amo a Dios, pero apenas se le hace difícil estudiar la palabra, cerrar sus ojos y pedirle a Dios que ilumine su camino. Se le hace difícil. Estamos tan inmersos en el mundo, estamos tan sumidos en el ambiente mundano, que a veces se nos olvida que hay respuestas espirituales para los problemas de la gente. Se nos olvida que hay respuestas de Dios y tratamos de buscar nuestras respuestas. Hay cosas que yo no puedo cambiar. Hay veces que un médico nos da un pronóstico. Yo puedo negarlo. Yo puedo decir: yo no lo recibo. Pero la realidad es que Dios sabe cuál es mi mañana. Dios sabe si voy a pasar por el proceso o no. Lo que yo sí sé, que la relación que yo pueda tener con Dios, un pronóstico médico no me lo quita. Lo que yo sé, que algunos nosotros nos hemos gozado con las personas que han dado negativo después de haber salido positivo del COVID, o cuando nos testifican de que fueron sanados del cáncer. Pero tengo una mala noticia: van a volverse a morir en algún momento. En algún momento le tendremos que dar cuenta a Dios. Yo no sé qué día del calendario es, pero una cosa yo sé: que donde esté mi corazón, si mi corazón está con Dios, allí yo voy a pasar la eternidad.
Si mi corazón está lejos de Dios, voy a pasar la eternidad. No te dejen engañar. Nosotros nos criaron en religiones donde nos decían que si rezaban unas oraciones, que se hacían unos rosarios, nos iban a sacar de pena y nos iban a descansar, porque eso se lo inventaron. Porque como inventaron un purgatorio que la Biblia no habla de él, entonces tenían que venderle oraciones a la gente para que los sacaran de pena y los lleve a descansar. Mira, el que se murió en pena se queda. El que se murió sin Dios se queda. Por eso es importante que cuando viene esa chispa de sensibilidad a nuestro corazón, es como un rayo de fe. Que hay veces que oyendo la palabra viene a nuestras vidas como un rayo de fe que nos dice, hay que buscar de Dios. Y cuando empezamos a buscar de Dios, empezamos a reconocer que hay un Dios grande. Y sabes que nos vamos a morir, a lo mejor nos vamos a enfrentar a unos peligros. En algunos países gente está yendo a la prisión por lo que creen. En otros países le han destruido sus casas, han tenido que ir corriendo y irse a otros países como refugiados por su fe. Pero no han dejado de creer. Creen en el Señor. Y entonces lo que vemos aquí, que el verdadero carácter se muestra a veces en las conversaciones, en lo que posteamos. Una vez yo le dije bromeando a alguien que ya yo no tengo que orar porque Dios me dé el discernimiento, lo que tengo que mirar la página de Facebook, lo que escribe, para saber dónde está ubicado el corazón, porque cuando el corazón se ubica en un sitio, usted lo va a expresar, usted se va a sentir orgulloso, y hay veces que las fotos que ponemos nos dicen el estado de nuestro corazón. Hay veces que las palabras que usamos nos dicen el estado de nuestro corazón. Y hay veces que no solamente lo que posteamos, sino cómo nosotros funcionamos, cómo nosotros, el Espíritu Santo nos gobierna. ¿Quién nos gobierna? El soberano Dios nos gobiernan las emociones, los impulsos, los deseos, los odios, los rencores. Una vez dijo alguien, es que no me pude controlar, y le dijo un montón de cosas. Porque hay veces que ¿cuántos de aquí de vez en cuando se enojan y hablan cosas que no debieron haber dicho? Y el problema es que después que se salió de los labios, qué difícil es agarrarlo. Hay que lidiar con las consecuencias. Pero cuando nosotros empezamos a poner a Dios en control de nuestras vidas, empieza a cambiar todo. De pronto vamos a ver la intervención de Dios, del Creador, y nos va a ayudar a perseverar en un tiempo de adversidad como este, en un tiempo de maldad como este. Perseveramos. Y aunque la Biblia nos habla con lujo de detalle del estado del hombre, la Biblia nos habla con lujo de detalle la situación moral de los seres humanos, también nos dice la Biblia con mucha alegría que hay esperanza para el que cree, que hay esperanza para el que se acerca a Dios. Y no es religión. Los que me conocen saben que una cosa es religión, la religión son inventadas por los hombres, son maneras de buscar, pero la Biblia nos enseña un camino excelente de una relación con Dios. Claro que la iglesia es del Señor, pero la iglesia no te salva. La iglesia es un lugar de instrucción, de hacer discípulos, pero no es una iglesia para que se manipule a la gente, para que se sienta bien aún estando en pecado, porque por ahí hay iglesias que hacen sentir bien al pecador. ¿Te imaginas en un diablo que se sienta bien, que tenga la autoestima alta? Y el que está lejos de Dios está vacío, está triste. Su camino da pena, es lástima. No importa cómo, puede estar en una luz pidiendo dinero o puede estar en un condominio de estos carísimos, porque hay personas pobres en su vida espiritual, en diferentes esferas sociales, porque el que se aleja de Dios
entra un vacío en su corazón. Pero hoy yo te digo, amigo y hermano que me escucha, hay oportunidad, hay esperanza. Hoy yo te digo que puedes doblar tus rodillas o inclinar tus cabezas o sentarte en una silla y decirle: Señor, yo reconozco que no tengo una relación contigo. Yo reconozco que hace años que he perdido la capacidad de pensar coherentemente y buscar tu rostro. Pero yo quiero conocerte. Yo quiero buscar de Dios. Yo quiero conocer tu palabra. Yo quiero que tu palabra me confronte. Yo quiero que tu palabra me bendiga. Yo quiero que tu palabra me cambie. Y tenemos que invitar a Dios que vuelva a nuestras vidas. ¿Qué tal si oramos juntos? ¿Qué tal si reflexionamos donde estamos, allá en tu casa, aquí en el estacionamiento, donde nos puedas estar escuchando? Y cierras tus ojos y le dices: Señor, perdóname. Yo he tratado de vivir a lo que es mi juicio o mi criterio, pero de alguna manera te excluí, te saqué de mi vida y te tengo como una muletilla en ocasiones para decir tu nombre y para decir que tú me vas a ayudar, cuando realmente Dios no ayuda. Dios pone un orden y Dios pone una forma, y nosotros somos los que entramos en ese orden y esa forma. A veces nosotros hacemos entuerto y le pedimos la ayuda a Dios. Pero Señor, ayúdanos a entenderte. Ayúdanos a comprender tu palabra. Abre nuestro corazón, y que si esa chispa de sensibilidad aparece en lo profundo de nuestro corazón, te podamos servir. Que nos podamos dedicar a ti, que nos podamos entregar. Rompe, Señor, toda piedra endurecida en el corazón de alguien. Rompe, Dios mío, todo yugo de inmoralidad, toda mente sometida a desviaciones. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú cambies el corazón de la gente. Si algo el Evangelio tiene fuerza y poder, es que el Espíritu Santo de Dios toca el corazón de la gente y lo transforma. Permite que tu Espíritu Santo cambie las personas. El que pudiera estar en un hospital, el que pudiera estar en una cárcel, el que pudiera estar en una cama postrado, el que pudiera estar deambulando por las calles sin saber a dónde llegar. Señor, toca ese corazón, transforma ese corazón, da esperanza de vida, da esperanza otra vez de transformación. No permita que nuestros hijos se desvíen, no permita que nuestros nietos caminen por caminos de error, no permita que este país se nos vaya de las manos, donde la violencia gobierna, la mentira, el enojo, las trampas. Permite, Señor, que el Evangelio establezca un lugar, porque si hoy estamos aquí no porque éramos mejores que ellos o que los otros, estamos aquí por la pura misericordia de Dios. En estos días, en un programa de televisión, y con esto concluyo, en una entrevista, una mujer atea le pregunta a alguien: ¿Dios podrá perdonar a un violador o un asesino? El que no entiende la misericordia de Dios, Dios puede perdonar y salvar a un violador y un asesino. Es cierto que tiene que cumplir con las reglas y cumplir las sentencias que la ley de los hombres ha establecido, pero Dios puede perdonar. Pero si hay algo que ha hecho el Evangelio interesante, es que una persona que miente deliberadamente para ocasionar daño y un asesino, su pecado es considerado igual. Nosotros hemos puesto niveles. Decimos, aquel es más pecador, aquel es más malo.
Pero la realidad es que todos necesitan el mismo perdón de Dios. Y si hay algo lindo en el Señor, en la iglesia, es que la Biblia dice que todo aquel que viene a Él, no que se mete a la iglesia, que viene a Él no le echa fuera. Y lo recibe, y le perdona, y le da esperanza de vida eterna. Y esa persona sabe que lo hizo mal y va a pasar el resto de su vida tratando de bendecir a otros, porque en un momento dado, porque se descarrió de su camino, se olvidó de Dios. Pero ahora Dios ha llegado a su casa. Hoy Dios ha llegado a tu puerta. ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos a Dios que entre o lo rechazamos? Esa es la decisión nuestra. Muchas gracias. Le pedimos al Señor que Dios añada bendición a su vida y que tome control. Gracias por la atención. Allá en los carros, en sus casas, y le decimos, la iglesia está viva. La iglesia está viva. No hay COVID que la pare, no hay primaria de colores que la pare. Nosotros tenemos una voz fuerte y todavía estamos de pie. Dígale que está a su lado, estoy de pie. Estamos de pie. Muchas gracias por la oportunidad.